Saluditos una vez más, felicitarles por haber llegado hasta este punto. Todavía falta una buena parte del año escolar, pero ya tiene un buen avance. Estamos con la guía perteneciente a la semana 20 del presente año lectivo, correspondiente a guía 1, unidad 4 de lengua. Empezamos con el desarrollo de la guía. En la actividad 1, que se le plantea como una actividad a realizarse en equipo, se le pide que lea el siguiente texto. El texto es un fragmento del acto 3 de la obra Hamlet, en la que Hamlet conversa con un autor cómico. Acá hay un diálogo en el que Hamlet le hace algunas indicaciones al autor respecto de cómo debe dar a conocer un escrito que él le entrega para que lo presente en la obra teatral que estos van a llevar a cabo dentro del castillo. Así le da algunas indicaciones como por ejemplo dirás este pasaje en la forma que te lo he declamado yo, o sea que ya le dio la muestra. Esto lo tiene que hacer con soltura de lengua, no con voz desentonada. En fin, le da una serie de indicaciones para que el mensaje se dé a conocer de la mejor forma, de una forma elegante, sin exageraciones. A lo que finalmente el cómico responde que así lo hará. Respecto del texto, le plantea algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿qué consejos da Hamlet al cómico para expresar su discurso? Se le pide que explique. Los consejos que Hamlet le da al cómico son que se exprese con fluidez, con naturalidad, que cuide su tono de voz, que no exagere en sus gesticulaciones, que hable con claridad, que cuide los ademanes que va a hacer, su lenguaje corporal en general. En el literal B se le pide que responda si utilizaríamos estos consejos para una exposición. Y es claro que sí. Pues en una exposición también es importante utilizar un tono adecuado de voz, un lenguaje corporal que proyecte la seguridad en nosotros, el dominio del tema, entre otros. En el literal C se le pide que responda qué aspectos deberían de cuidarse cuando se expresa un discurso frente a un público numeroso. Hay muchos aspectos que deben cuidarse como aspectos personales y también referentes al lugar donde estará ubicado el público. Con respecto de esto, tenemos que se debe cuidar aspectos como la iluminación del lugar, la comodidad del espectador, la ventilación del lugar, el lenguaje corporal del expositor y el tono de voz utilizado para transmitir el mensaje. Al responder las preguntas se le pide que comparta sus respuestas con su clase y pasamos a la siguiente actividad. La siguiente actividad está orientada a analizar los textos orales. Se plantea la actividad 2 como una actividad a realizarse con el apoyo de su docente. Se le pide leer y analizar la información. El tema es la oratoria. De la oratoria se le da a conocer que es el arte de hablar de forma clara, elegante y eficaz, con la finalidad de persuadir, conmover o deleitar a un público mediante el empleo de argumentos verdaderos y lógicos. La oratoria posee algunos elementos fundamentales como los siguientes. Tenemos al orador. El orador es la persona, es el elemento principal de la oratoria. Es la persona que expresa el discurso y se tiene que tener en cuenta que un excelente orador debe contar con competencias mentales y físicas para poder comunicarse de forma clara y efectiva. Luego tenemos como segundo elemento el tema. El tema es el asunto principal del discurso sobre lo que se habla. El público son las personas a quienes se dirige el orador. Tenemos algunos tipos de oratoria entre los que encontramos la didáctica, la forense, la social y la política. El tipo didáctico tiene como objetivo enseñar, orientar y transmitir conocimientos. La oratoria forense o judicial lo utilizan los jueces, fiscales, abogados y su objetivo es exponer de manera clara y lógica los hechos o informes relacionados a uno o varios casos. Por su parte, la oratoria social se utiliza para persuadir a las personas que pertenecen a grandes masas. Tenemos también la oratoria política, en la cual el objetivo de esta es discutir sobre temas relacionados a las actividades del gobierno o de la nación. El discurso dentro de la oratoria tiene ciertas finalidades como son conmover o deleitar. Esto es que se influye sobre los sentimientos o pasiones del público. También puede orientarse a convencer, que lo que pretende es conseguir mediante argumentos y razonamientos que las personas cambien de opinión o de pensamientos. Y finalmente tenemos persuadir, que se orienta a conseguir mediante argumentos, razonamientos o reflexiones
que las personas cambien de actitud o para que actúen de una forma determinada. Dentro de la ejecución oratoria se debe tener en cuenta algunos aspectos como son expresarse con claridad, brevedad, seguridad y entusiasmo. Se debe cuidar la voz, se debe proyectar con el tono de voz suficiente, no muy suave, no muy fuerte. Se debe cambiar el ritmo, el volumen y el tono de acuerdo a la situación, de acuerdo al mensaje y lo que queremos transmitir, para que el discurso sea escuchable, audible. Se debe cuidar la postura, esta debe ser relajada, evitando las posturas encorvadas o demasiado rígidas. El lenguaje debe ser adecuado según el tipo de público o la situación, pudiendo ser un lenguaje técnico o un lenguaje estándar o coloquial. El lenguaje técnico suele utilizar expresiones bastante apropiadas a la temática que se están tratando. Se orienta a personas o público más especializado en los temas a tratar. En cuanto al lenguaje estándar o coloquial, es más informal, más para lo cotidiano. Se deben cuidar también los ademanes, estos deben ser elegantes, ya que acompañan y reflejan lo que se expresa. Se aporta por acá una información adicional en la cual se le da a conocer que desde los antiguos griegos y romanos, Demóstenes, Cicerón, hasta los grandes oradores del siglo XX como Mahatma Gandhi y Martin Luther King, han sido capaces de mover a las masas a través de sus discursos. Continuamos y se le presenta en este momento una actividad para resolver. Se le pide resolver. En el literal A formulamos 3 preguntas que permitan comprender mejor el contenido del discurso. Las preguntas que yo le voy a proponer son bastante sencillas, usted las puede retomar, como siempre, tomar como ejemplo o hacer las suyas. La pregunta 1 es, ¿cuál es la finalidad de la oratoria? Y pues la finalidad de la oratoria es que busca persuadir, conmover o deleitar a un público mediante el empleo de argumentos verdaderos y lógicos. Como pregunta 2, tenemos que se le pide describir el papel de los elementos de la oratoria, empezando por el orador. Vamos con la respuesta y empezamos por el orador, que es la persona que da a conocer la temática y busca convencer al público a través de argumentos. Tenemos el tema, que identifica el tipo y naturaleza de la información de la que tratará el discurso, y tenemos al público, que es el fin, es el objetivo del discurso, es decir, es a quien va orientado ese discurso que se está proclamando y es en quien se quiere causar un efecto. Luego vamos a pasar al literal B. En el literal B se le pide que complete el cuadro sobre los tipos de oratoria, el lenguaje que se debe utilizar y algunos ejemplos. Vamos a completar este cuadro. Tenemos los tipos de oratoria, el lenguaje y los ejemplos. Empezamos con didáctica. El lenguaje sugerido en este caso será de tipo técnico y el ejemplo será una ponencia en la universidad. Luego tenemos el tipo de oratoria forense, que como lenguaje a utilizar le vamos a designar lenguaje técnico, ubicando el contexto o el caso en un juicio. Luego tenemos el tipo de oratoria social, a quien le vamos a asignar un tipo de lenguaje estándar, ya que esta se va a dar en una situación con personas menos especializadas. El ejemplo del uso del tipo de oratoria social va a ser una predicación. Luego tenemos el tipo de oratoria política. El lenguaje a utilizar va a ser estándar. El ejemplo va a ser el discurso de un presidente. Recordemos que cuando un presidente lleva a cabo un discurso, no solo se dirige a personas especializadas en un tema, sino a toda la población, por lo cual debe adecuar sus palabras a todo público. En el literal C se le pide que prepare un discurso de 2 minutos para sus compañeros sobre cualquier tema, considerando todos los aspectos de la oratoria. En este punto no nos limitan a un tema específico, nos dejan a libertad del tema. Usted puede llevar a cabo cualquier tema que le apasione, que le llame la atención y así construir su discurso. Pero la propuesta que yo le tengo para este discurso que se nos pide está orientado a retroalimentar el mismo tema que estamos tratando, por lo cual habla de la importancia de la oratoria. Y la propuesta está por acá. La temática, como ya les comentaba, es la importancia de la oratoria. Se dice de esta que cuando hablamos de la oratoria estamos hablando del arte de la palabra, de cómo una persona es capaz de transmitir un mensaje hablando, comunicando a un público, a un grupo de personas o a un individuo.
La clave está en la capacidad de esa persona, del emisor, para convencer a un receptor. Se debe tener en cuenta que en la oratoria la pretensión final es la de contar una historia, exaltar o motivar a un auditorio transmitiendo un mensaje. Lo importante de esto, como ya se decía, es la capacidad del orador para hacer llegar aquello de lo que habla a su receptor. Para ello existen varios elementos que son fundamentales para que lo que se dice cale en su público. Son importantes dentro de esto los conocimientos que tenga la persona sobre el tema, si maneja su tema, si se muestra seguro al darlo a conocer. Hay que pensar también que la oratoria viene ya de la tradición griega, que esta era estudiada, trabajada y puesta en práctica por verdaderos eruditos, esto es, conocedores de los temas, que en la mayoría de los casos eran políticos, filósofos, etcétera, grandes estudiosos. Centrándonos en el tema, la técnica de la oratoria se basa en cierto tipo de estrategias para que el auditorio centre la atención en la persona que habla. Los elementos que se usan mucho son frases hechas que hacen que la persona se sienta identificada no solo con el orador, sino con lo que se dice, asociándolo con la cultura popular, muy importante para cualquier sociedad. A esto también hay que añadir que el orador ha de utilizar un buen tono de voz, modularla de manera inteligente, es decir, utilizar todos los recursos que le aporta la lengua, la lingüística y la dicción. Asimismo, se debe tener siempre en cuenta el auditorio, a su público y sobre todo a las personas como individuos únicos. La oratoria, como dijimos antes, es el arte de la palabra. Tiene la facultad de que el mensaje que se quiere transmitir no siempre tiene que ser verdad. Lo importante es que el mensaje que se transmita sea creíble para el auditorio que lo escuche y que éste sea convencido. Así cumplimos el objetivo de la oratoria. Esta es la propuesta para su discurso. Usted decide si lo toma, lo mejora, toma otro tema, hace la suya propia, en fin. Continuamos con el desarrollo de la guía. Luego de hecho el discurso se le pide socializar y comentar sobre los aspectos que pueden mejorarse al expresar un discurso oral. Se nos aporta una información adicional en la cual se le indica que para persuadir a las personas no solo es importante el lenguaje verbal, sino también el lenguaje corporal, ya que los gestos reflejan lo que se piensa o se siente. Continuamos con la siguiente actividad. En este punto vamos a analizar información acerca de las novelas de caballería. Nos ubicamos en la actividad 3, una actividad orientada a realizarse en equipo. Se le pide que lea y analice la información. Las novelas de caballería. Las novelas de caballería son uno de los géneros novelescos más importantes de España, muy relevantes, que tuvo su máximo desarrollo entre los siglos XV y XVI. Sus protagonistas generalmente eran caballeros andantes que representaban los ideales heroicos y amorosos de la época, y que en su larga travesía buscaban demostrar su honor en luchas contra otros caballeros y seres maravillosos. Además, este género es utilizado para establecer una identidad nacional basada en la valentía, fidelidad, generosidad, belleza y cortesía. Esto como un proyecto de nación impulsado por las clases sociales altas para mantener por mucho más tiempo su poder. El contexto en que se desarrollaron las novelas de caballería. Había algunos hechos importantes en España, como por ejemplo, se estaban dando las invasiones bárbaras musulmanas, ya que durante la Edad Media los árabes desplazaron a los germánicos y latinos de sus tierras, despojándolos así de sus recursos. Ante esto, los pueblos se conformaron en una organización social conocida como feudal, lo que permitió crear sus caballerías y defenderse de la invasión árabe. El feudalismo, específicamente, era un sistema social que consistió en la articulación de la sociedad en torno a una clase social armada y con poder, donde el señor feudal, el señor dueño de todo, contrataba los servicios de los vasallos y sirvientes que trabajaban en sus tierras a cambio de que el señor los defendiera. Luego tenemos las cruzadas y caballerías que son parte de esta época. El padre Urano II, que viviera de 1040 a 1099, realiza el llamado para la Guerra Santa que se extendió por Europa, en la que participaron personas de todas las clases, así como caballeros que emprendieron largas e interminables travesías por lugares remotos y desconocidos.
A cambio, estos caballeros o personas comunes recibían la promesa de ser perdonados por sus pecados y se les daba un grado de acuerdo a su esfuerzo y sus logros. A veces, llamando a los caballeros, se les otorgaban tierras, en fin. Algunas características de la novela de caballería son que está estructurada por episodios. Las novelas de caballería narran sucesos de una batalla, pero algunos escritores escriben nuevas historias con el mismo héroe. También una de las características es el ideal caballeresco. El caballero es puesto a prueba constantemente, donde éste debe demostrar su inteligencia, sus habilidades y su valentía. Se tiene el ideal del amor perfecto, ya que se presenta una relación amorosa perfecta. El caballero dedica sus hazañas a una enamorada y la relación siempre termina en finales felices. También se considera dentro de las novelas caballerescas las guerras y las batallas gloriosas, ya que se narran batallas donde el caballero siempre obtiene la gloria por sus batallas y hazañas. Aparecen batallas de torneos o enfrentamientos con seres extraños, seres como gigantes o monstruos. También se consideran los lugares extraviados y el tiempo mítico, ya que la narración se desarrolla en lugares fabulosos o lejanos, no en un tiempo real o histórico. Esto con la intención de que las hazañas y las gestas de los caballeros puedan pensarse como algo posible. La intención moralista es algo muy importante dentro de las novelas de caballería, ya que en el siglo XV y XVI la Iglesia Católica influye mucho en las artes y debido a esto las novelas lanzaban un mensaje moralista y cristiano. Como agregado en este punto, las novelas de caballería surgen en épocas de la Edad Media. En la Edad Media la iglesia tenía dominio de todo, nadie hacía nada si no estaba aprobado por la iglesia y si lo hacía era castigado de manera horrible y muy cruel. Seguimos, se le pide que lea el texto de Amadís de Gaula. El texto dice así: Ay, buen caballero, Dios te haga vivir en honra, que vengaste a mi padre y la fuerza que a mí se hizo. Galaor la tomó por la mano y dijo: Cierto, amiga hermosa, bien debía haber vergüenza quien a tan hermoso parecer hiciese pasar, que así Dios me ayude mucho. Más valéis para ser servida que enojada. Amiga señora, ¿hay alguna en el castillo de que me tema? Señor, dijo ella, no quedan aquí sino gentes de servicio. Entonces la tomó por la mano, y llegando a la puerta del castillo, la abrieron, y las doncellas que atendían, y la una le traía el caballo, e hiciéronlas entrar, y cuando descabalgaron abrazaron a su señora, y preguntáronle si era vengada la muerte de su padre. Sí, dijo ella, merced a Dios y a este buen caballero que la vengó, lo que otro ninguno pudiera hacer. Y luego se fueron juntas a donde Galaor estaba, que ya se quitara el escudo y el yelmo, y viéronle tan niño y tan hermoso, que muchos fueron maravilladas. Y la doncella a la quien él acorrió se pagó de él mucho más que a ningún otro que jamás viera, y fuelo a abrazar diciendo: Amigo, señor, yo os debo más amar que a otra persona alguna, y de grado querría saber, si os dijere quién sois. Soy natural, dijo él, de donde era vuestro padre, pues decidme vuestro nombre. A mí llámanme Don Galao, dijo él. Este es un texto de Amadís de Gaula, propio de García Rodríguez de Montalvo. Del texto se le pide responder lo siguiente. En el literal A se le pregunta por qué se deben estudiar las obras literarias en relación al contexto de producción. Esto se debe a que al estudiar la obra en su contexto histórico, social y político, eso nos permite comprender de forma más compleja los textos, ya que al estudiar el contexto de una obra puede conocerse el pensamiento filosófico y cultural de esa época en la que se lleva a cabo, así como los elementos que condicionan la literatura de ese periodo. En el literal B se le pide que identifique las características de la novela caballeresca presentes en el fragmento Amadís de Gaula. Entre las características presentes en este fragmento tenemos que se da el ideal caballeresco, obviamente, puesto que Galaor es un caballero del que se resalta la valentía. Esta se da a ver en el momento que él ayuda a la princesa a vengar a su padre. Se da el ideal del amor perfecto,
que se concreta cuando la princesa le conoce. También se tiene la característica de las batallas gloriosas que se observa cuando Galaor obtiene el reconocimiento y la admiración por haber vengado al padre de la princesa. Luego de respondidas las preguntas se le pide que comparta con su clase las respuestas. Y pasamos a la actividad número 4, en la cual se va a abordar el tema de Shakespeare y el drama. La actividad 4 se le plantea como una actividad a desarrollarse en equipo, se le pide leer y analizar la información y se le comienza hablando acerca de Inglaterra y el teatro isabelino. Se dice que el periodo en el que William Shakespeare publica la mayoría de sus obras se conoce como isabelino, debido a que el gobierno que se daba en esa época era el de la reina Isabel I, que viviera de 1533 a 1603. Este gobierno es ejercido entre el siglo XVI y XVII. El contexto del teatro isabelino es el siguiente. En el aspecto político, los estratos sociopolíticos se desvanecen a partir de la inclusión de todos los ciudadanos en las actividades culturales, políticas y económicas de la nación. La nobleza decae debido a las constantes conspiraciones para derrocar a la reina. Es así que algunos nobles son ejecutados por traición. Se permite el ejercicio de la justicia por personas asignadas por la corona. El acto se realiza en espacios abiertos, las sentencias se hacen de acuerdo a los antecedentes. Inglaterra se ve en constantes enfrentamientos bélicos con varios países de Europa. La economía en Inglaterra mejora con proyectos que potencian el comercio urbano. Esto beneficia a la burguesía y a la nobleza. Dentro de esto también se tiene acceso a la educación, pero se permite que todas las clases sociales tengan una mayor participación en la vida política y cultural. En el aspecto cultural, la reina Isabel adopta una postura más flexible entre los protestantes y católicos para evitar las guerras internas. El arte se beneficia del buen estado económico de Inglaterra, ya que se construyen edificios para obras dramáticas y se impone un pensamiento que expresa una búsqueda por orden del Estado sin guerras o conflictos. Características del teatro isabelino. Se tiene que el teatro es de corte popular, destinado a un público diverso, entre ellos nobles y pueblo. Hay una ruptura de las unidades de tiempo, lugar y acción. Se da una mezcla de personajes nobles y plebeyos, se alterna prosa y verso, y se alternan varios estilos teatrales como comedia y tragedia. Este es un texto propio de González. Se agrega a esto un poco de información acerca de William Shakespeare y las pasiones humanas. William Shakespeare es un perfecto entendido de las pasiones, sentimientos y emociones humanas. Esto le permite cargar con características complejas a sus personajes y esta caracterización dota de un sentido de humanidad muy profundo que sirve para reflejar los vicios morales que destruyen al hombre. De ahí que su obra siempre busque ese aspecto moralizante. Algunos ejemplos de este sentido moralizante en sus obras son la incertidumbre y venganza que se hace sentir en Hamlet, los celos que se perciben en Otelo y la envidia y ambición de Macbeth. Se dice que William Shakespeare vivió entre los años de 1564 a 1616. Es uno de los más grandes escritores de todos los tiempos. Entre sus obras se tiene Hamlet, Otelo, entre otros. Se le pide a continuación que lea el siguiente texto. Este es Ricardo III. Tenemos para nuestro ejemplo el acto 5, escena 3. Se presenta por acá el siguiente texto. Inicia Richmond. Sonríe el cielo tanto tiempo enojado por sus adiós a esta hermosa unión. ¿Quién sería tan traidor que al oírme no dijese amén? Inglaterra ha estado mucho tiempo demente y se ha desgarrado a sí misma. El hermano derrama ciegamente la sangre del hermano, el padre en su furia asesina a su propio hijo, el hijo obligado se convertía en verdugo de su padre, y todo por los divididos York y Lancaster, divididos en su fiera división. Oh, ahora que Richmond e Isabel, los legítimos sucesores de ambas casas reales, se unan para siempre por la bella providencia de Dios y de sus herederos, Dios, si es tu voluntad, den a las generaciones futuras el rico precedente de la paz de dulce mirada. Con riente abundancia y plácidos días prósperos, enmohece Altísimo Señor el hierro de los traidores, que quieran traernos otra vez esos sangrientos días y hacer llorar a la pobre Inglaterra raudales de sangre. Que no vivan para gozar de la prosperidad de este suelo los que por traición tratasen de turbar la paz de este hermoso país.
En fin, las heridas de la guerra civil están cerradas, la paz reina de nuevo, que dure mucho tiempo. Pedimos a Dios, amén. Este es un texto propio de la obra de William Shakespeare. Se le pide que a partir del texto resuelva lo siguiente y que después socialice sus respuestas con la clase. En el literal A se le pregunta qué aspectos del contexto social isabelino se pueden relacionar con el texto. Entre los aspectos del contexto social isabelino que encontramos en el texto tenemos el reflejo de las guerras, las constantes conspiraciones contra la corona de la reina Isabel y el ideal de nación que se refleja, ya que se proyecta un sentimiento bastante intenso a conservar la paz dentro de la nación. En el literal B se le pide que responda si existen similitudes entre el ideal de nación que se expresa en el texto y el de la Inglaterra isabelina. La similitud en este punto radica en que el pensamiento isabelino, por la búsqueda de una nación equilibrada, llena de paz y prosperidad, también se siente en el texto. Pasamos ahora a la actividad número 5. En la actividad número 5 se le presenta leer el siguiente texto. El texto se titula El Rey Lear. Está el rey, de pronto entra su bufón y el bufón trata de amonestar al rey de alguna forma por su accionar. Se dice que el rey se ha dejado de lado a sí mismo por dar poder a los demás. Se menciona que ha mandado a sus hijas a otro sitio y le ha dado poder a la que ha quedado con él. Usted puede leer más detenidamente el texto, analizarlo un poco más y así comprenderlo mejor. Vamos a solucionar las interrogantes que se nos presentan a partir del texto. Se inicia por cuestionarle acerca de cuáles son las características del teatro isabelino presentes en el texto. Tenemos así que entre las características que encontramos en el texto propias del teatro isabelino es que el teatro que se proyecta es de corte popular. Hay una mezcla entre personajes nobles y plebeyos, hay un rey, hay un bufón. Se alternan varios estilos de teatro como la comedia y la tragedia. En el literal B se le pregunta de qué trata de advertir el bufón al rey. El bufón le trata de advertir al rey que no ha tomado buenas decisiones al entregar el poder a otras personas, pues al final no quedará nada para él. En el literal C se le pide que conteste qué rasgos del contexto isabelino se pueden relacionar en el texto. Si se percibe las constantes conspiraciones, ya que se da a conocer al rey que puede ser víctima de sus propias decisiones, que puede ser víctima de esas personas a las que les ha otorgado el poder. También hay una mezcla entre poderosos y personas comunes. Se denota el poder de la realeza en este texto. En fin, esos son algunos de los aspectos del contexto isabelino que se reflejan en el texto. Usted puede analizar algunos otros más, puede leer un poco más a profundidad el texto y agregar algunos otros. Por mi parte, esto sería todo. Para finalizar, se le pide que desarrolle la actividad para la casa, en la cual se le pide investigar qué es el manierismo y cuáles son sus características. Debemos conocer acerca del manierismo, ya que la unidad está enfocada a esa corriente literaria. Esto sería todo entonces de la guía. Con eso finalizamos la semana 20 para el presente año lectivo, que es la primera semana para la unidad 4 de su libro de texto de lenguaje y literatura. Pedirle siempre que si no se ha suscrito al canal, por favor se suscriba, que si puede recomendar mis videos con alguien más, algún amigo, compañero o conocido, se lo voy a agradecer mucho y así terminamos esta semana. Bendiciones.